Quiero invitarles, mis hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva en este libro. Eclesiastés capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 2 hasta el final del capítulo. Eclesiastés capítulo 10, versículos del 2 al versículo 20. Les invito a todos a leer con la mayor atención posible a la palabra del Señor. Dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha, y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento, y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. La necedad coloca en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida. El dinero es la propuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alabado hará conocer el asunto. Mis hermanos, vamos a continuar entonces con lo que hablamos hace 15 días con respecto a esta sección en la cual Salomón se está enfocando ya al terminar su libro, este libro maravilloso de Eclesiastés. Y hace 15 días mirábamos cómo tristemente la sabiduría es desechada por un mundo necio en el cual nosotros vivimos. Y recuerdas cómo Salomón nos contaba una historia de una ciudad pequeña que estaba siendo atacada por un gran rey con un ejército poderoso, pero que esta ciudad pudo ser librada por medio de un hombre pobre pero sabio. Pero a pesar de que este hombre pobre pero sabio liberó a esta ciudad de ser oprimida o de ser conquistada por este rey, tristemente esta ciudad pasó por alto la sabiduría de este hombre. No reconocieron que por medio de la sabiduría ellos habían sido salvados. Y Salomón entonces nos hacía entender que vivimos en un mundo lleno de necedad. Vivimos en un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y este mundo desprecia la sabiduría. Este mundo desprecia el consejo de Dios. Este mundo tristemente acepta el consejo perverso del hombre. Es más, le gusta escuchar el consejo del hombre, aunque esos consejos son necios,
Aunque sus pensamientos se van en contra de la palabra de Dios, el mundo y las personas que están en él les gusta y anhelan escuchar las necedades de hombres necios. Pero, mis hermanos, cuando se trata de la sabiduría, la gente rechaza el consejo de Dios. Le parece anticuado, le parece algo que está pasado de moda. Y eso es triste realmente. Y por esa razón decíamos que para los sabios es un desafío vivir en un mundo de tanta necedad. Pero también Salomón nos daba un panorama gris de las consecuencias que sufre una persona necia. Y es aquí entonces donde Salomón nos mostraba, al finalizar el capítulo 9 y el versículo 1 del capítulo 10, cómo la necedad puede producir maldición a la vida de esa persona, pero no solamente a su vida, sino también a la vida de las personas que están alrededor. Y nosotros hablábamos acerca de este hombre llamado Acán, ¿verdad? Que por su pecado, por ocultar su pecado, tuvo que sufrir consecuencias graves, no solamente él, sino también toda su familia. De esa manera nosotros concluíamos, mis hermanos, cuán grave es vivir en la necedad. Cuántas consecuencias graves puede producir la necedad en el corazón de una persona. Aún más, cuán grave es, por ejemplo, que la necedad abunde en el corazón de una persona que está bajo influencia, como un padre, como el pastor de una iglesia, como un gobernante, como lo vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera. Mis hermanos, ¿y cuánta responsabilidad tenemos en nuestro contexto, nosotros como padres, de adquirir sabiduría de parte de Dios para dirigir nuestro hogar, para vivir una vida de santidad y de piedad, para que, mis hermanos, nosotros podamos ser diferentes a cómo el mundo camina, que nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión sea completamente bíblica, centrada en las Escrituras, profundizándonos en la sabiduría de Dios, para evitar entonces caer en la necedad, y que eso puede producir entonces hogares destruidos, corazones dañados y lastimados por causa de nuestra propia necedad. Así que eso es lo que Salomón nos decía hace 15 días, considerando el capítulo 9, los últimos versículos y también el versículo 1 del capítulo 10. Pero ahora, a partir del versículo 2 en adelante, Salomón empieza a describir en qué consiste la necedad. ¿Cómo vive un necio? Y como el título del sermón, ¿por qué los necios son necios? ¿Sí? Y quiero entonces desarrollar esta sección a través de dos encabezados generales. En primer lugar, para responder esta pregunta, ¿en qué consiste la necedad? ¿O por qué los necios son necios? Te quiero dar la respuesta. Por la inclinación natural de su corazón al pecado. En primer lugar, por la inclinación natural de su corazón al pecado. Por eso, la necedad abunda en nosotros, tristemente. Porque el corazón está lleno de pecado. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros como cristianos necesitamos urgentemente mortificar el pecado que aún hay en nosotros para no ser necios, sino sabios, como la Biblia nos muestra. Así que, en primer lugar, por la inclinación natural de su pecado. Por esa razón, mis hermanos, los necios son necios. Mira conmigo el versículo 2. El corazón del sabio lo guía ¿hacia dónde? Y el corazón del necio hacia la izquierda. Noten, el corazón del sabio lo guía a la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Mis hermanos, Salomón, al comparar al sabio con el necio, utiliza las direcciones derecha e izquierda, ¿no es cierto? Ahora, ¿es malo ser zurdo? No, de ninguna manera. Sin embargo, se dice que entre un 8 y 13% de la población mundial es zurda. Por lo tanto, para la mayoría de las personas, la mano izquierda
es la mano con la que tenemos menos fuerza o menos destreza. Por esa razón, mis hermanos, en base a eso, en la antigüedad, la mano derecha frecuentemente simboliza lo que es bueno, lo que es honorable, simboliza el poder y la capacidad. En cambio, la mano izquierda simboliza lo malo, la ineptitud, el rechazo y la perversidad. No es malo que seamos zurdos o que sean zurdos, pero eso es básicamente la idea que nos está mostrando Salomón en el versículo 2. Y nos dice que el corazón del hombre sabio siempre lo va a guiar a la mano derecha, es decir, ¿a qué? A lo bueno, a lo justo, a lo santo, a lo honorable, pero que el corazón del necio lo guía hacia la izquierda, es decir, a lo malo, al oscuro, ¿no es cierto?, al pecado, a la perversidad. Eso es lo que está hablando aquí Salomón. Ahora, debemos recordar, y aunque yo creo que la mayoría de nosotros sabe, cuando Jesús, o cuando la Biblia, habla del corazón del ser humano, como Charles Bridges lo dice, el corazón del hombre es el centro de nuestros afectos, el asiento del conocimiento y la fuente de donde emanan nuestros propósitos y emociones. En otras palabras, el corazón es el centro de control del ser humano. ¿Me hago entender? Por esa razón, Proverbios nos dice que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Vuelvo a repetir lo que dice Charles Bridges. El corazón del ser humano es el centro de nuestros afectos, el asiento del conocimiento, la fuente de donde emanan nuestros propósitos y emociones. Así que, mis amados hermanos, por esa razón, Salomón nos está diciendo algo muy claro, que el corazón del necio lo guía a la izquierda y el corazón del sabio lo guía a la derecha. Ahora, se me viene a la mente un ejemplo claro también con respecto a esto. Jesús dice en Mateo 25:33 que el Señor pondrá a sus ovejas ¿en dónde? En la derecha, y a los cabritos en la izquierda. ¿Te das cuenta entonces cómo la Biblia siempre tiene en mente esa idea de lo que la derecha es algo malo, y que la izquierda es algo malo? Así que, mis hermanos amados, cuando nuestro corazón, que es el asiento de todas nuestras facultades, conocimientos, la fuente de donde emanan nuestros propósitos y emociones, y también el centro de nuestros afectos, es decir, todo lo que nosotros somos como personas, está lleno de necedad, el corazón naturalmente nos va a inclinar ¿a dónde? A la mano izquierda, a lo necio, ¿no es cierto?, a lo pecaminoso, a lo oscuro. Así que, mis hermanos, aquí Salomón, al comparar al sabio con el necio, dice que el corazón del sabio lo guía a la derecha, es decir, a lo bueno, lo recto, lo santo, lo puro. Es decir, en otras palabras, que el sabio confía en Dios, pero también teme a Dios. Y eso es un punto muy importante. El sabio confía en la palabra de Dios, se guía por los principios de Dios, y su corazón entonces lo inclina hacia la derecha. Pero al contrario, el corazón del necio lo guía a la izquierda, porque el necio rechaza a Dios. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de que la Biblia dice claramente que el necio dice en su corazón que no hay Dios? Y decíamos que hay dos tipos de ateos, ¿no? El ateo práctico y el ateo teológico. El ateo práctico es el que dice: yo creo en Dios, pero hace con su vida lo que él quiere.
El ateo teológico, por supuesto, él afirma y dice, no existe Dios. Y por supuesto, su vida es una vida desastrosa moralmente y espiritualmente. Pero mis hermanos, la necedad es la ausencia de Dios en su vida. La necedad es la manifestación de que esa persona no confía en Dios, no conoce a Dios y no toma en cuenta a Dios en su vida. Y por lo tanto ese corazón necio lo inclina hacia lo pecaminoso, hacia lo absurdo, hacia lo inmoral, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Ahora, toda la gente identifica la necedad, como lo dice el versículo 3. La necedad es identificable, es evidente, es algo que se aprecia de manera sencilla. El necio se lo identifica de manera muy fácil. Versículo 3. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. ¿Te das cuenta? En otra versión dice, más clara, se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Es decir, que la necedad del corazón es tan evidente, mis hermanos, que por más que nosotros tratamos de ocultar y de aparentar que somos sabios, ¿verdad? Que somos espirituales muchas veces, es imposible. La necedad del corazón de una persona es tan evidente que, como dice aquí el versículo, se puede identificar hasta cómo caminan por la calle. Todo el tiempo los necios están tomando decisiones equivocadas. Hablan cuando deben de callar. Y dicen palabras que no deben decir. Y lo peor de todo es que el necio no escucha consejo. Y esta es una gran característica del necio. El necio jamás escucha un consejo. Él piensa que está actuando bien. Él piensa, no, es que yo no tengo nada que cambiar. Yo estoy satisfecho conmigo mismo. No, pero es que tú eres orgulloso. No, yo no soy orgulloso. Es que tú eres una persona que necesita cambiar en estos aspectos. Y el necio siempre va a buscar justificaciones. El necio jamás escuchará un consejo. Proverbios 12:15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Wow. Noten, los necios creen que su propio camino es el correcto. Ten cuidado cómo estás conduciéndote. Procura hacer las cosas bien delante del Señor. Y ellos dicen, no, yo estoy bien. ¿Sí? Yo estoy bien. Ellos piensan que están caminando en el camino correcto. Pero ¿qué dice? Los sabios prestan atención a otros. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y esto es mis hermanos, el peligro de la necedad. La necedad enceguece el corazón y nos lleva a pensar que estamos bien, que no hay nada que cambiar, que no necesitamos consejo, que no necesitamos a Dios, que todo lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Pero ¿sabes lo que dice Proverbios al final? Que el camino en el cual se conduce el necio, que es el camino de ¿qué? De la izquierda, no sé cómo dice Proverbios versículo 2, ese camino lo va a conducir a la muerte. Ese camino lo va a conducir a la perdición total. Y no solamente a él, ¿recuerdas la historia de Acán? Sino posiblemente también a toda su familia. La necedad produce daños colaterales. Es decir, que no solamente produce daño para sí mismo, sino también todos los que están a su alrededor son víctimas, se puede decir, o reciben el pago de la necedad de una persona. Así que debido a esto, debido a su necedad, este individuo sufre las consecuencias de su terquedad. Entonces, hacíamos una pregunta, ¿cómo vive el necio?
¿por qué los necios son necios? Y el versículo 2 nos dio la respuesta: por esa inclinación natural del corazón hacia el pecado. Pero ahora, en segundo lugar, veamos cuáles son las consecuencias de la necedad. ¿Qué es lo que el necio recibe al final de ese camino que para él piensa que es el camino correcto? Miremos entonces tres aspectos o tres áreas en las cuales la necedad produce consecuencias en una vida. Y Salomón nos presenta que las consecuencias de la necedad la recibe el necio, escuchen bien con atención, en el gobierno, en el trabajo y en el hablar. En esas tres áreas muestra aquí Salomón que el necio recibe esas consecuencias de su pecado y de su necedad. En el gobierno, el trabajo y en el hablar. Miremos entonces, en primer lugar, en el gobierno. Y aquí vamos a estar atentos porque no voy a ser ordenado en ese sentido, porque vamos a mirar del versículo 4 al versículo 7 y luego nos vamos a ir al versículo 16 al 20. ¿Ok? ¿Estamos, mis hermanos? Muy bien, así que leamos lo que dice el texto en el versículo 5. El 4 lo vamos a dejar al final. Hay un mal, versículo 5, que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. Luego dice, versículo 6, la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. Versículo 7, he visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Muy bien. ¿Cuál es el punto aquí de Salomón? El punto de estos versículos es que cuando la necedad, como dice aquí, está en lugares altos, ¿se refiere a qué? Lugares de influencia, lugares de gobierno o de liderazgo, el resultado será terrible. En este caso, en el contexto que Salomón nos está presentando, está hablando de un gobernante de una nación. Es decir, que cuando la necedad está en un gobernante, las consecuencias de la necedad de ese gobernante se puede decir, se propaga a todos los habitantes de esa nación. Pero, mis hermanos, recuerden eso. No solamente esto lo podemos aplicar en ese sentido de gobierno de una nación, sino también, mis hermanos, en el trabajo, por ejemplo. Si tú eres el jefe de una empresa o el dueño de una empresa y estás en una posición de liderazgo, y si tu corazón está lleno de necedad, esa empresa va a sufrir. Pero también en una familia. Si tú como padre, al ser el líder de esa familia, tu corazón está guiado por la necedad y el pecado, no solamente va a sufrir las consecuencias tú como padre, sino también ¿quién? Su esposa y sus hijos. Pero también en una iglesia, cuando hay un pastor necio, cuando hay un pastor o líderes de una iglesia que están llenos de necedad, no solamente las consecuencias las van a sufrir ellos, sino también ¿quién? Toda la congregación. Así que debemos aplicarlo de esa manera. Aquí Salomón nos muestra, dice, hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. Y luego dice, la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Es triste decirlo, mis hermanos, pero muchas veces hay personas que están en lugares que no le corresponden. Los necios están en grandes alturas, mientras que los ricos están sentados en un lugar
bajo. Ahora, en este contexto, el rico significa a alguien que es rico en sabiduría y conocimiento. No se refiere a la parte material, sino se refiere a que es rico en sabiduría. Y nota, o sea, se supone que deben ser al contrario. Los que son ricos en sabiduría deberían estar en los lugares altos. Pero en este caso, Salomón nos presenta una idea totalmente contraria. Son los necios los que están en posiciones de liderazgo y no los sabios. Y es ahí entonces donde vienen las consecuencias. De la misma manera, vemos aquí esta frase: siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Nota, siervos a caballo. ¿Quiénes son los que deben estar montados en un caballo? Los príncipes, los que están en autoridad, los que tienen ese liderazgo. Pero nota cómo tristemente la necedad voltea todas las cosas, y aquí vemos como Salomón presenta este cuadro: siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Esta es una manera de indicar que las cosas andan al contrario de cómo debería ser, que las cosas no son lo que deberían ser. Ahora, mis hermanos, no quiero entrar en temas de política, pero aunque yo no soy colombiano, mi esposa sí es colombiana, y a nosotros nos interesa o nos gusta ver la parte política de cómo están nuestros países. Y realmente, estudiando esto, yo puedo afirmar, mis hermanos, que el gobernante, tristemente, de Colombia es un necio, completamente. Y hemos visto con mi esposa cómo sus decisiones, cómo su manera de ser de este hombre tan arrogante, que piensa que es ¿no es cierto?, que es el Nerón de la actualidad, y que piensa que tiene la autoridad para hacer todo lo que él quiere, ha llevado a este país a una situación política totalmente complicada. En este momento Colombia está pasando por un momento muy difícil en todos los aspectos: social, el aspecto económico, etcétera, etcétera, de seguridad. Ustedes pueden ver en las noticias cómo Colombia tristemente está siendo, atacado por diferentes frentes, ¿verdad? La corrupción en el gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, lo digo así porque estoy más cerca de una esposa que es colombiana y me interesa lo que a ella le interesa. Y siempre tratamos de ver noticias y vemos algunos análisis políticos de cómo está ese país. Y realmente se cumple lo que Salomón está diciendo aquí. Cuando un necio gobierna, en este caso, toda la nación sufre. Y lo que ha hecho este presidente es eso: llevar a Colombia a una situación totalmente desastrosa. Y eso es lo que han hecho también los presidentes de nuestro país. Tristemente es así. Ahora, mis hermanos, el hecho de que un presidente necio ocupe ese lugar, sabemos que aún está en el control y en el gobierno de un Dios soberano. Es más, Dios permite que un necio gobierne porque Dios quiere establecer un juicio sobre esa nación. Y yo quiero que vayas conmigo al versículo 16 y al versículo 17. Lee conmigo lo que dice este texto. Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho, y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna, y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no embriagarse. Noten, ay de ti. Esta es una expresión de dolor, de lamento en las Escrituras. Cuyo rey es un muchacho, es decir, alguien que no tiene experiencia, que no tiene madurez, que no tiene sabiduría. Mis hermanos, vengo acá ahora a Ecuador. Es triste ver
y lo digo con mucho respeto, que hay muchos asambleístas en nuestro país que ni siquiera han terminado la universidad. Hay como 2 o 3 asambleístas que uno tiene 19 años, otra tiene como 20, 23 años. No estoy diciendo que eso es malo, pero la juventud es una muestra de inmadurez y de falta de experiencia. Y justamente viendo ayer un análisis también, miraba y presentaba a un asambleísta que tiene 23 o 22 años, no recuerdo, que ni siquiera podía leer su discurso. Y ellos son los que están legislando en la asamblea. Es peligroso. Y aquí la Biblia nos está diciendo, mis hermanos, que una nación que está gobernada por jóvenes, por inmaduros, va a sufrir las consecuencias de la necedad de ese corazón. Es más, Isaías 3:12 nos dice: líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan y te llevan por el camino equivocado. Wow. Es un juicio de parte del Señor para una nación cuando esa nación está siendo gobernada por un hombre necio, inmaduro, que no tiene carácter formado, o aún también por mujeres. Recuerden, el liderazgo, de acuerdo al diseño de Dios, se lo encomendó ¿a quién? Al hombre. Eso no es machismo, mis hermanos y hermanas, perdónenme. Eso es diseño. Cuando una mujer asume una posición de liderazgo en el gobierno, y peor en la iglesia, eso no existe, estamos en graves problemas. No porque las mujeres sean incapaces, no. Porque simplemente ese no es el modelo y el diseño que Dios estableció para el liderazgo. Porque Dios le dio al hombre la capacidad de liderar y de gobernar y de ser la cabeza en la iglesia o en el hogar o en el gobierno. Esa es la manera como debe ser. Ahora, eso implica que esos hombres que están en posiciones de liderazgo deben llenar sus corazones de sabiduría, de temor de Dios, para conducir su liderazgo de una manera efectiva y correcta ante los ojos del Señor, para que las personas a quien está liderando ese hombre puedan ser bendecidas por ese liderazgo. Pero cuando hay un hombre necio en una posición de liderazgo, todos los que están bajo él sufren las consecuencias de su necedad. Amén, mis hermanos. Y es triste realmente ver cómo hoy las cosas son al revés, ¿verdad? Los hombres son menoscabados y las mujeres quieren empoderarse, ¿no? Dicen, no, esos hombres no sirven para nada. Entonces, las mujeres al poder, ¿no? Y quieren asumir lugares de liderazgo en el gobierno, en la iglesia y también en el hogar. Pero no es así. Amadas hermanas, ese es el pensamiento del mundo, esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es que ustedes sean, ¿qué? Un espíritu suave y apacible. ¿Sí? La mujer sabia, dice, edifica su casa, pero la necia la destruye. Así que el carácter de una mujer debe ser suave, apacible, casta, respetuosa, dice Pedro. Y vemos aquí un contexto totalmente distinto, ¿verdad? Las mujeres son las que se cargan el gas. Yo no necesito a este hombre vago, yo me cargo el gas, ¿no? Cogen los martillos y arreglar la luz y el esposo, ¿qué hace? Viendo televisión, rascándose la panza todo el tiempo, acostadote ahí sin hacer nada. Esa es la realidad, mis hermanos. Oyéndose al vole, al fútbol con sus amigotes, a tomar cerveza o alcohol, mientras que la mujer está en casa asumiendo todas las responsabilidades. El liderazgo, mis hermanos, de ese hombre está afectando y dañando su hogar.
Ay de ti tierra, cuyo rey es un muchacho. Pero veamos la consecuencia de la necedad de un gobernante. Versículo 18. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Nota, aquí vemos las consecuencias. Un líder incompetente hace que su nación se destruya. Lo opuesto al líder que es esforzado y competente es el perezoso. Si el perezoso es un dueño de casa, entonces deja que el techo se hunda y se caiga. ¡Qué pereza! Voy a arreglar esto después. Y ahí deja que se vaya calcomiendo su techo, hasta que simplemente el techo ya no aguanta más y se desploma. Porque ese líder incompetente y perezoso no fue diligente en poder cubrir esos huecos, ¿no es cierto? Esa necesidad que hay en su casa. Si es un líder en el gobierno, en la iglesia o en la familia, entonces esa casa pronto comienza a hundirse y a caerse. Amados hermanos, hombres, si usted es un líder perezoso, si usted es un líder que dice de su casa, dice no, que ore mi esposa, que lea la Biblia mi esposa, que vaya al culto mi esposa, y yo me quedo aquí en casa, sin hacer nada, viendo un partido de fútbol. Tarde o temprano, tu casa se va a hundirse y se va a caer. Porque quien debe orar más en la casa somos los hombres. Quien debe leer más la palabra y estudiar con más esfuerzo la palabra es el esposo. Porque el esposo necesita la sabiduría de Dios, ¿para qué? Para instruir a su familia, para dirigir a su esposa, corregir la necedad de su esposa también y la necedad de sus hijos. Pero cuando hay un liderazgo débil, la corrupción, la inmoralidad se empieza a desarrollar en ese lugar de una manera que puede ser trágica espiritualmente hablando. Vuelvo a la política otra vez. Tristemente, este presidente de Colombia ha estado inmerso en varios escándalos morales incluso. Eso es público, por eso puedo hablar públicamente. Uno de sus más allegados hizo una carta, redactó una carta donde él detalla que este hombre es adicto a las drogas. Y fue público también, mis hermanos, que un presidente, es que es un presidente de una nación, estuvo en Panamá cogido de la mano de un hombre transexual. Eso es público, tú lo puedes ver en las noticias. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso este país está como está? Y la respuesta es, mira al presidente, mira el líder. Una iglesia, ¿cómo está esa iglesia? Caminando, avanzando, están esforzándose en crecer. Miren al pastor, ¿sí? ¿Cómo está una familia? Si esa familia se está destruyendo, no está caminando en una vida de piedad, miren al papá. Cuando un equipo de fútbol pierde, lo primero que hacen, ¿qué hacen la directiva? Director técnico, se fue, váyase, usted no es un buen líder. ¿Sí, mis hermanos? El liderazgo es tan importante, mis hermanos, que puede traer bendición o maldición a la vida propia, pero también a la vida de las demás personas. Porque para el líder vago y el líder perezoso, lo único que le interesa es su propio placer. Versículo 19, miren. Para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Entonces, cuando vemos un gobernante perezoso, un líder débil, un líder que no le importa a las personas que están bajo su liderazgo, sino simplemente utiliza esa posición de liderazgo para aprovecharse de las debilidades de otros, lo único que busca es el placer en sí mismo.
Para el líder perezoso y desenfrenado, a quien Salomón está describiendo, lo único que le interesa es satisfacer su propia vida, la búsqueda del placer, comida y bebida. El vino, dice, alegra la vida, y también el dinero, la ambición, es la base de todo esto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo en nuestro país, en el país vecino de Colombia y en varios países que nosotros vemos que cuando un líder, un gobernante es necio, las consecuencias son graves. Eso es lo que puede producir también un liderazgo débil en un hogar, no te olvides. Y eso es lo que puede producir un liderazgo débil también en una empresa, en un trabajo o en una iglesia. Cuando hay liderazgos débiles, el pueblo sufre las consecuencias. Amén. Ahora, pero ¿cómo debemos vivir ante esa realidad? ¿Cómo podemos nosotros, mis hermanos, como cristianos, enfrentar la realidad que estamos bajo un gobierno necio? El versículo 4, el versículo 8 y el 9 nos dan la respuesta. Miren lo que dice. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Versículo 20 ahora. Ese es el 4, vamos al 20. Dice, ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor, y un ser alabado hará conocer el asunto. Y un ser alado, hará conocer el asunto. Ahora, ¿qué nos quiere decir Salomón aquí? Si nos toca vivir, mis hermanos, bajo esa clase de gobernantes o hermanas amadas, si a ti te toca vivir bajo esa clase de esposo, un esposo inconverso o un esposo que no asume su liderazgo espiritual o que es vago o que es inepto para sus responsabilidades, no actúe de manera necia también usted. No diga, bueno, entonces como no está mi esposo, ahora yo voy a cubrir esa necesidad. No. Muchas mujeres se jactan y dicen, yo he sido padre y madre, pastor. Padre y madre para mis hijos. No, eso no existe. Ninguna mujer puede ser padre y madre a la vez. Tú eres madre, ¿ok? Y si tú eres una mujer creyente, quien suple esa necesidad de un padre es ¿quién? Dios. Es Dios. Y es por esa razón que las personas que están bajo un liderazgo necio, necesitamos actuar con mucha sabiduría. Y por eso Salomón dice, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. Porque la serenidad suaviza grandes ofensas. ¿Qué dice Pedro con respecto a las mujeres que están o que son casadas con un inconverso? Sin palabras, amadas hermanas, sin palabras, solamente con tu conducta casta y respetuosa, puedes influenciar el corazón de tu esposo. Puedes modelar el evangelio. Puedes mostrarles el amor de Cristo a ese esposo inconverso y necio. ¿Qué pasa con un empleado que tiene un jefe necio? Un jefe tirano, un jefe que quiere aprovecharse de él. Entonces ya me voy a presentar mi carta de renuncia. No, dice, no abandones tu puesto, a menos que Dios mismo te lo diga. Pero no lo abandones o no salgas mal de ese lugar, sino más bien que la serenidad suaviza grandes ofensas. Es sabio cuando tú tienes un jefe tirano, un jefe que no quiere lo mejor para sus empleados. Sé sabio en ese sentido. Busca la manera de mostrar el carácter de Cristo, de mostrar diferencia. Y como la Biblia lo dice, vivir o someterse a esas autoridades aún cuando son necias delante del Señor. Así que mis hermanos, luego más adelante
nos dice el versículo 20, ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor, y un ser alado hará conocer el asunto. De manera resumida, lo que Salomón nos dice es: mantén la calma, reacciona con humildad, sé precavido y nunca pierdas el control de ti mismo. ¿Amén? Mantenga la calma, sea precavido y nunca pierda el control de ti mismo. Muy bien, pero ahora Salomón se enfoca en otro aspecto de la vida, donde la necedad trae consecuencias graves. Y vamos a la parte del trabajo. Hemos visto el gobierno, pero veamos ahora el trabajo, versículo 8 al 11. Leamos, miren conmigo, versículo 8. El que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras se lastima con ellas, y el que raja leños peligra en ellos. Lo que Salomón, mis hermanos, nos está mostrando con estos proverbios es los peligros a los que se exponen los necios por su falta de cuidado en la vida. Esa es la idea. La necedad siempre va a traer consecuencias. Y los necios, por lo general, muchas veces son descuidados en su manera de vivir y de actuar. Los necios toman decisiones guiadas por sus emociones, ¿no? Por sus sentimientos, ¿sí? Tristemente es así. Y por esa razón, aquí nos dice Salomón que cuando un individuo está cavando un hoyo, ¿qué pasa? Se cae ahí mismo. Posiblemente este hoyo es para cazar un animal. Cava el hoyo, pero él cae ahí mismo, por su descuido, por su necedad. Otro individuo, en cambio, está abriendo una brecha en un muro, se descuida y no presta atención a las serpientes venenosas que están ahí y que abundan en el contexto, ¿verdad? Allá en Medio Oriente. Y es picado por una de ellas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por la falta de cuidado, de sabiduría. Mis hermanos, actuemos con sabiduría, siempre despiertos ante las decisiones que nosotros vamos a tomar. No se apresure. Hablemos de la parte económica, que es donde más nosotros somos necios, ¿sí? Hay expertos que dicen que es importante, por ejemplo, si tú vas a adquirir un bien considerable, que no lo compres inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, si usted se va a comprar una televisión que vale unos $500 y usted está emocionado y dice: no, yo quiero comprar esa tele porque quiero ver el mundial, ya se viene el mundial, pastor, quiero comprar esa tele y tengo la plata. Cuando estés emocionado así, de esa manera, no la compres, porque lo más probable es que compres mal, ¿sí? Entonces los expertos dicen: espérate un día, 2 días, hasta 3 días, piensa bien y deja que las emociones se bajen un poquito y entonces sí, toma una decisión. Pero a veces nosotros, mis hermanos, nos emocionamos y a veces ni planificamos y vamos a un centro comercial y pum, 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 todo esto. Y claro, tarjeta. Y después nos damos cuenta que ya estamos endeudados con la tarjeta porque simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones. El otro mes pagamos. Esas son las frases comunes. Ya vamos a ver cómo pagamos, ¿sí? Eso es incierto, mis hermanos. Pero, ¿qué es lo que dice Salomón aquí? Debemos tener cuidado de las cosas que hacemos en la vida, porque o nos vamos a caer en ese mismo hueco que hemos cavado, o una serpiente nos puede picar y nos puede matar. Amén. Pero también nos muestra Salomón que otra persona está cortando piedras y con las mismas piedras se lastima. Y otro está cortando leños y también
le pasa lo mismo. Tengamos mucho cuidado. Necesitamos ser sabios en las decisiones que tomamos. El punto es que una pequeña distracción puede traer resultados fatales, o en el mejor de los casos, hacernos la vida más difícil. Y eso lo dice el versículo 10 y el versículo 11. Noten, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, dice Salomón. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Los necios piensan, ¿para qué perder el tiempo afilando el hacha? Pero no se dan cuenta que van a requerir un mayor esfuerzo para poder cortar los leños. ¿No es cierto? El sabio, ¿qué hace? Afila el hacha. Y claro, y con el hacha afilada, ¡fum, fum, fum, fum! Es más efectivo su trabajo. Pero el necio, por la pereza, dice, qué pereza, que voy a estar afilando el hacha. Y vamos a cortar leños. Y sigue de mismo, y sigue de mismo. Y no va a poder ser productivo, efectivo en su trabajo. Pensando en esto, mis hermanos, aquí es importante la disciplina. La disciplina es importante. La planificación es importante. Si usted empieza una semana sin planificar, tenga por seguro que al final de la semana usted va a terminar frustrado porque no va a cumplir absolutamente con nada, ¿sí? Pero si usted se pone metas o planifica su día o su semana, usted puede esforzarse porque tiene algo en mente, en su corazón, y va a decir, bueno, voy a hacer esto. Y hablo de todas las esferas espirituales. Por ejemplo, propóngase orar cada mañana. Planifique su horario, su tiempo, para que ese tiempo de oración sea innegociable. Su estudio de la palabra. Y luego las cosas que tienen el trabajo que hacer. ¿Cuáles son las prioridades? Hay algo en la cual todos nosotros tristemente vivimos. Como muchos dicen, en la tiranía de lo urgente, ¿verdad? Vivimos en lo urgente todo el tiempo, como Marta, afanados, turbados, y dejamos lo importante a un lado. Así que no te dejes conquistar por la tiranía de lo urgente, y planifique, organice, y eso, mis hermanos, muchas veces no nos gusta. Haga un presupuesto económico familiar, sepa dónde está invirtiendo su dinero, dónde está gastando, qué es lo que está haciendo con el dinero que Dios le está dando. Eso es afilar el hacha para que sea más efectivo en las cosas que Dios mismo ha puesto en sus manos, mis hermanos. Amén. Afile su hacha. No sea perezoso. No deje que el día le venga como que pase lo que pase. No es así. Pablo decía, golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Él sabía perfectamente que a nuestra carne le gusta estar acostado, ver televisión y ver TikTok todo el tiempo. Eso le gusta a nuestra carne. Porque uno dice, después afilo el hacha. Mejor veo TikTok. No. Deja de ver TikTok y ponte a afilar el hacha para que seas más efectivo en todas las cosas que tú haces. Eso es sabiduría. ¿Sí, mis hermanos? ¿Estamos? Qué preciosos principios que Salomón nos está mostrando. Y me encanta lo que dice al final del versículo 10. Ayuda a tener éxito. Afilar el hacha nos ayuda a tener éxito, mis hermanos. Y el versículo 11 también es interesante. Si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué te sirve ser encantador de serpientes? Ahora, ¿de qué está hablando Salomón aquí? Sabemos nosotros y hemos visto en las películas a un encantador de serpientes, ¿verdad? ¿Sí han visto eso? Que sale una serpiente, por lo general unas cobras, de una canasta, ¿no es cierto? Y vemos que el encantador está con una flauta. Supuestamente pensamos que es la música la que hace que la serpiente se hipnotice o se encante, no sé. Pero no es la música, porque mis hermanos, las serpientes son sordas.
lo que hace que las serpientes sean encantadas es el movimiento del encantador. Pero para eso el encantador necesita tener mucha paciencia para llamar la atención de la serpiente. ¿Ok? Pero ¿qué dice Salomón aquí? Si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué te sirve ser encantador? Es decir, que vemos aquí a un encantador impaciente, necio, que quiero encantar la serpiente para que la gente me vea y me diga, bueno, tienes un buen talento y te voy a dar dinero por esto. Pero ¿qué pasó aquí? Por la impaciencia, este encantador es picado por la serpiente y no recibe ningún beneficio del trabajo que él está haciendo. Y a veces nos pasa, muchas veces, valga la redundancia, a todos nosotros. Los necios actúan descuidada y apresuradamente y terminan haciéndose daño a sí mismos y también daño a los demás. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿qué dice Salomón? Seamos pacientes, no nos apresuremos, porque a veces la impaciencia produce también consecuencias graves. Podemos ser, mis hermanos, picados por la serpiente y no recibir ninguna retribución por ello. Amén. Pero en tercer lugar, para ir terminando, también vemos consecuencias de la necedad en el hablar. Versículos 12 al 15. Y aquí yo creo que todos vamos a estar identificados. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. El hablar, mis hermanos, es un tema recurrente en la Biblia y es muy importante, ya que las palabras evidencian la realidad de nuestro corazón. Jesús lo dijo en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, una de las áreas en las cuales nosotros o nuestra necedad es mucho más evidenciada es a través de las palabras que nosotros expresamos. Porque las palabras que expresamos con nuestros labios manifiestan la realidad de nuestro corazón. Lo que dice el Señor Jesús en Lucas 6:45. Aquí Salomón entonces hace énfasis en que debemos tener mucho cuidado en lo que decimos a otras personas. Nuestras palabras y la manera como las decimos son importantes. Y aquí Salomón hace una comparación. Las palabras del sabio están llenas ¿de qué? De gracia. Y eso debe ser en nosotros como cristianos. Nuestras palabras deben ser llenas de gracia. El bachita dice así. Pablo en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y noten aquí esta conexión interesante, a fin de dar gracia a los que oyen. Wow. Palabras del sabio están llenas de gracia. Y en el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino dice la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que nuestras palabras deben procurar edificar a los que están a nuestro alrededor y los que nos escuchan, a fin de dar gracia a los oyentes. Amados hermanos, tengan mucho cuidado con las palabras que salen de su boca, porque Pablo es claro: ninguna palabra corrompida salga de su boca. No es cristiano el que habla insultos o palabras grotescas. Eso no es parte de la vida cristiana. Porque Colosenses 4:6 también Pablo dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Otra vez esa palabra. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
sazone sus palabras. Piense antes de hablar. No hable por hablar. Piense, diga, a ver, Señor, ¿será lo que le voy a decir esto a mi esposo? ¿Son palabras de gracia o palabras que lo van a herir, que lo van a dañar, que lo van a lastimar? Piense. Conecte su cerebro al corazón. La razón al corazón. Eso es muy importante. No se deje llevar por sus emociones, por el dolor que está sintiendo, por la frustración que está sintiendo en ese momento contra esa persona. La razón es muy importante aquí. Y la razón debe estar alimentada de la palabra de Dios para que las emociones no sean las que conduzcan nuestras palabras. Porque a veces, mis hermanos, somos necios y no sazonamos nuestras palabras. Y las palabras necias, mis hermanos, nos consumen a nosotros mismos. Dañan a otros, por supuesto, pero eso trae consecuencias a nosotros. Un esposo que trata mal a su esposa, que trata con aspereza a su esposa, ¿cómo va a recibir las consecuencias de eso? No pienses que tu esposa va a ser recíproca. No pienses que vas a tener una esposa que te ame, que te cuide, que te haga el almuerzo con amor, que haga el aseo en la casa de manera que su corazón esté lleno de alegría. Hoy mi esposo, a quien me trata tan mal, le voy a mostrar eso. No. Y es ahí donde somos consumidos nosotros mismos como hombres, cuando somos ásperos con ellas, como dice Pablo. Por eso no seamos ásperos, tratémoslas bien como vaso más frágil. Y vamos a recibir de ellas ¿qué? Amor, sumisión, ¿no es cierto? Nos van a esperar el almuercito delicioso, la sopita calentita. Si no, no espere eso, mi hermano. ¿Ok? Porque las palabras necias nos van a consumir a nosotros mismos. Versículo 13. El comienzo de las palabras, de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa locura. Aquí vemos otra característica en el hablar. Un necio habla necedades desde el principio hasta el fin. Y no deja de hablar, lo peor. Los necios siempre hablan. Y siempre están hablando. Y a veces siempre hablan de sí mismos. De lo que les pasa, de su propia realidad, o a veces también de sus éxitos, ¿no? Y eso es una manifestación de orgullo. Una persona que habla acerca de sí mismo es orgullosa. La negación, por ejemplo, un ejemplo claro y clásico de esto es la negación de Cristo, de Pedro. Pedro, por ser tan impulsivo muchas veces al hablar, negó al Señor, terminó negando al Señor. Cuando una criada le afirmó que estuvo con Cristo, Pedro le contestó: no sé lo que me dices. Cuando nuevamente le preguntaron por segunda vez, negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Y cuando la gente que permanecía alrededor todavía, ¿no es cierto?, seguía a Pedro, y Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Noten, esa es necedad. Y el versículo 14 y 15 dice que el necio multiplica las palabras, como te decía hace un momento, no deja de hablar, pero no sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Es decir, en otras palabras, que el necio siempre piensa tener la razón y no deja de hablar. Pero entre más palabras dice, la idea aquí es, en nuestro contexto, mete la pata, ¿sí? Y a veces por hablar más, metemos la pata, ¿sí o no? Uy, se me fue, metí la pata, sabemos decir, ¿verdad? Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Mis amados hermanos, sabiduría para hablar.
Sabiduría para hablar cuando tengamos que hablar y callar cuando tengamos que callar. Y cuando hablemos, sepamos cómo hablar. Amén. Y finalmente Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, y luego dice, lenguaje soez de vuestra boca. Lenguaje soez de vuestra boca. Así que mis hermanos, aquí vemos en este cuadro que nos ha presentado Salomón, cómo el necio tristemente va a terminar en base a las consecuencias de su corazón entenebrecido y necio. Cómo un necio es tan grave, mis hermanos, es que este hombre o esta mujer esté en una posición de liderazgo. Cómo el necio puede hacerse daño a sí mismo por su pereza y por su falta de responsabilidad en las cosas que Dios le ha dado. Y cómo el necio puede sufrir consecuencias por las palabras necias que expresa sus labios. Así que mis hermanos, la única esperanza para el necio se llama Jesucristo. Y la única esperanza para todos nosotros, porque aún como cristianos luchamos con la necedad del corazón, se llama Jesucristo. Él es la sabiduría encarnada de Dios. En Cristo, mis amados hermanos, encontramos la plenitud de la sabiduría, la fuente de la sabiduría, que es lo que tú y yo necesitamos para conducirnos en este mundo. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor que desarraigue de nosotros esa necedad que aún puede estar en nuestras vidas. Y pidámosle al Señor con todo el corazón, amados hermanos, que Cristo, la sabiduría encarnada de Dios, sea el centro de nuestra vida, sea el centro de nuestras decisiones, sea el centro de nuestra manera de hablar, sea el centro de las cosas que hacemos en la casa, en el hogar, en la calle, en el trabajo. Que Cristo gobierne tu vida y la mía, mi querido hermano. Amén. A eso el Señor nos llama. Vamos a estar de pie y oramos al Señor. Mis hermanos, soberano Señor, gracias Padre por darnos una vez más tu palabra tan hermosa, tan preciosa, pero también tan real, que nos llevan, Señor, a vivir cada día, Señor, a caminar de una manera sabia, como tú nos llamas, como tú quieres. Ayúdanos, Señor, que estos aspectos prácticos que nos muestra este libro nos lleven a ser conscientes, Señor, de que aún hay necedad en el corazón, de que aún, Señor, muchas veces proferimos palabras cargadas de necedad, de torpeza, llenas, Señor, de pecado, de intenciones malas, de hacer daño al prójimo, Señor. Padre, queremos en esta hora pedirte que tú nos llenes de tu sabiduría, que tu palabra, Señor, sea para nosotros esa fuente de sabiduría para conducirnos en esta vida como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que no podemos ser sabios a menos que vengamos a ti primeramente en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor. Aún como cristianos, muchas veces actuamos como necios y actuamos como ateos prácticos, Señor. Actuamos como si no existieras tú. Tomamos decisiones apresuradas. Tomamos decisiones llevadas por nuestras emociones. Lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor con nuestras palabras. No somos organizados. No planificamos. Simplemente dejamos que las cosas se den. Somos perezosos para las cosas espirituales.
Y dejamos, Señor, que el corazón simplemente nos guíe, como dice tu palabra aquí en Eclesiastés, a la izquierda y no a la derecha, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea la realidad de nuestro corazón, a que Cristo gobierne nuestra vida y nuestra alma, y que tu palabra sea el fundamento de todas las cosas que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por eso, Señor, corremos a la cruz del Calvario, porque es ahí donde vamos a encontrar la esperanza y el perdón para este pecado tan grotesco que es la necedad, Señor. Porque solamente ahí nuestro corazón puede ser transformado, Señor. Cantemos al Señor, mis hermanos.